Estas personas que tienen un discurso que produce sensación de verdad. Los que te tiran los factos cree que se coge a todos, ¿no? En algún momento el problema tenía que ver con la ignorancia, ¿no? Y hoy pasa a ser estos saberes exagerados, ¿no? Verdades maximizadas que empiezan a producir alguna distorsión en cuanto a qué conocimiento o saber es el que verdaderamente se porta ahí. Hay algo del impostar seguridad, que vos te autopercibas y te reconozcas a vos mismo como alguien que tiene una expertise. Claro, yo ubicaría al proto sabelotudo en el panelista clásico de la televisión argentina, Bueno, ¿no? ahí yo diría que en el panelista clásico de la televisión, este emergente 2000oso, Ujú, podemos tener como el antecedente, claro. ¿no? Ahí estaba el semillero de lo que hoy devino después maximizado por la presión algorítmica, ¿no? En el sabelotudo ilustrado de las redes, que hoy polula, ¿no? Y que está por todos lados. El saber y el poder van de la mano, son inseparables, con lo cual aquel que se arroga un saber también se está atribuyendo poder de dominancia. Una cuestión muy de la imagen, muy de la mostración, muy del cómo decís la cosa más que lo que decís en sí mismo, ¿no? Estos famosos vendecursos, mentores de la abundancia, pero si nos corremos un poquito lo vamos a encontrar en la política, el que a los gritos está vociferando su verdad como si fuese en un nivel de simplismo algo tan enunciable en una frase, Ujú. procesos tan complejos de abordar y de comprender, en lo que es salud. Yo, en lo que hace a psicología, con los coach ontológicos poluleantes que se forman en 6 meses y te biodecodifican el síntoma en una sesión y te dicen la posta de lo que a vos te pasa. Esa contractura en tu espalda es por una generación anterior de tu tía que no sanaste la herida materna y te dicen con una contundencia algo que te parece una verdad. Una verdad que está exagerada, que está maximizada, que está edulcorada, pero que tiene una pregnancia y se vuelve tan tentadora de creer, porque aparece como una solución. No, te lo resuelve sencillo. Ujú. ¿Sí? Eso que te pasa es esta razón y esto es lo que tenés que hacer y yo soy el que te puede llevar ahí, ¿no? Hay un psicólogo español, Carlos Javier González, que estudia esto que él nombró como el síndrome de la impostura orgullosa y habla de esta tendencia a que algunas personas imposten de forma orgullosa un saber que no es contrastable del todo el que lo posean. Una versión exagerada de conocimiento que funciona como una defensa narcisista, algo que a su vez encuentra resonancia en un público que básicamente parece tener como demanda convenceme que me sirve. Convenceme que me sirve es no me dejes dudar, no me hagas pensar tanto y convenceme que me sirve se parece mucho a mentime que me gusta. Mm. Estamos a 2 pasitos, ¿no? De que alguien te ofrezca una creencia fácil de asimilar y que tenga un efecto tranquilizador de que esa verdad y ese conocimiento que vos necesitas que exista está ahí al alcance de la mano. Yo les voy a contar las consecuencias psíquicas del sabelotudismo y ustedes me dicen a ver si alguna de estas cosas A les ver, resuena. a ver, a ver. ¿De qué habla nuestro colega Carlos Javier González cuando habla del síndrome del impostor orgulloso del saber? De una fragilidad narcisista camuflada de seguridad, de un empobrecimiento del pensamiento para adherir a creencias simples que se vuelvan masivas, que masifiquen, una marcada intolerancia a la frustración, una ruptura con el lazo social que tenga que ver con el debate y la reflexión con otros, una vulnerabilidad extrema a la manipulación, un aislamiento emocional, una erosión de su autoestima real, una identidad débil sostenida en la exterioridad, en la necesidad de esta cuestión performática, teatralista, ¿no? De escenificar para que eso se sostenga, porque no tiene sustrato, Claro. no tiene fondo, Viva la libertad, carajo. es una fachada.
Es una fachada a gritos que, como sucede en el teatro, es una fachada. Pero uno se lo cree. De hecho, viste que tienen como una cosa física, gestual y demás muy marcada, muy como que resalta mucho, digamos, como que no es para nada menor en estos personajes y en estos perfiles esa impronta gestual, física y demás. Es teatral, es performático, es una Ujú. mostración. Como en el teatro que tenés que exagerar Total, todo total. para que Ujú, sea total. creíble, es lo mismo. Pero, ¿sabes qué pasa? A mí me pasa con diferentes referentes, generalmente de la comunicación y de la política, que lo hemos discutido acá también. Me pasa que en esta performance sí puedo ubicar a todas estas características de exageración, de no profundización, de contar verdades taxativas, de cuestiones muy complejas pero que te la cuentan como obviedades. Pero me parece que hay personas que saben bien actuar ese papel, ese rol, que yo los escucho en otros formatos, por ejemplo, invitados a programas de radio, a discutir bajo las reglas de un intercambio de un programa de radio, y hasta he descubierto personas muy interesantes, como que encuentro esa disociación entre el personaje o entre un personaje y otro personaje, es la misma persona, ¿no? Ujú. Bueno, ahí creo que hay el hecho de la exageración, de la mostración. Quizás hay que poder ubicar en dónde es que eso es una simplificación pedagógica para producir un acceso y un mensaje que masifique y que tenga más llegada, porque hay algo también de esa operación que parece volverse necesaria, ¿no? Como de tratar de homogenizar la llegada y horizontalizar el mensaje, ¿no? Cuanto más masivo algo quiera ser, más simple también tiene que volverse, lo cual no quiere decir de que necesariamente la persona tenga ese entendimiento en cuanto a la complejidad. Esto se ve mucho en el fenómeno político, ¿no? El líder político que, bueno, cuando hace una declaración, muchas veces lo hace de forma bastante concreta. Sí, y ¿no? lo que decimos del algoritmo también. Entender qué es lo que prende, por dónde, en qué canales. Claro, bueno, y también pensar, bueno, ¿el algoritmo es ajeno a la demanda social o es reflejo de la demanda social? ¿El algoritmo no está captando también algo del modo en el cual se está queriendo consumir, acceder? Y yo lo pensaba cuando escribía la columna. Yo tuve un primer video que se viralizó en pandemia, donde yo hice un video hablando estaba la polémica de si los niños tenían que salir o no a la calle. Y yo hablaba de que, y se decía como que el niño estaba aislado, y que el niño en realidad no tiene un interés por lo público, porque no existe la idea de lo público en las infancias. Y ese video duraba 4 minutos de explicación. Y en ese momento se podía hacer un video de 4 minutos, en las mismas redes, en Instagram. Y ese era el formato. Hoy el formato de la red te pide 15 segundos, 30, y si no ya te penaliza y te dice que ese video no se va a mostrar, porque no es lo que las personas están consumiendo. Con lo cual la reducción de tiempo también deviene en una simplificación del mensaje. Tal cual. No hay modo de que no sea así, ¿no? Tal cual. Pero esto quizás también es parte, digo, para no quedarnos en la cuestión monstruosa del algoritmo, como si fuese algo ajeno a nosotros, ¿no? Digo, yo creo que el algoritmo también es algo que nos refleja. Y que el sabelotudismo es reflejo también de una demanda social que busca, de forma simplificada, bajo esta posición algo infantilizada, esto de que aparezca un otro que me dé una verdad en la cual creer, de la que me pueda agarrar sin tener que modificar nada ni pensar mucho. Como el niño que le pide al padre seguridad en una situación de emergencia y el padre le dice, sí, quédate tranquilo que todo va a estar bien, pero es lo que el niño necesita creer. Que el otro te dé una creencia en proporción a lo que justo estás necesitando. Uno oferta un saber exagerado y alguien lo cree. Alguien quiere creer que se va a hacer millonario con
2 tutoriales de Bitcoin, alguien quiere creer que se puede hacer una mejora en tu salud mental con 2 sesiones de biodecodificación, alguien quiere creer en esa simplificación y donde hay oferta y demanda, y ahí se establece esa diada, ¿no?, entre este líder exagerado y una masa que lo convalida y toma eso. Pero hay un emergente más que el que a mí más me interesaba, que es el que no cree en eso, el que le ve los hilos al impostor, el que ve que ese discurso está exagerado y que tiene un montón de aspectos del fenómeno que no está abordando, ¿no?, y que conoce quizás de la complejidad que no está siendo nombrada. ¿Qué pasa con aquellos que quedan por fuera de la impostación propuesta? ¿Sí? Porque ahí viene otro efecto subjetivo que quizás es interesante engancharlo, que es el síndrome del impostor. ¿Lo han escuchado? Sí. Que es el reverso, el contrario de este que es el síndrome de la impostura, ¿sí?, de la impostura orgullosa. Hay personas que justamente, ¿quiénes son los que tienen el síndrome del impostor? Los que manejan un conocimiento quizás más desarrollado. Claro, sí. Porque ¿qué pasa? Que de esto hay un montón y estos son los que llegan a consulta. Estos sí son los profesionales con recorrido, con trayectoria, con formación, con casuística, que frente al otro, vociferando a los gritos verdades tan simples que son legitimadas por una población, aparecen estos que vienen a plantear, bueno, cuestiones más complejas, un poquito más enredadas, donde la cosa no es tan simple, y entonces dicen, bueno, quizás yo no sé. ¿Sí? Porque finalmente el que sabe de algo, ¿qué sabe? Sabe que no sabe. ¿A qué voy con esto? Y me ofrezco en un ejemplo más personal. Yo estoy cumpliendo 22 años de estudio en psicología. Si tomo mi carrera de grado, hace 16 años que me recibí, más la formación, 20 años estudiando carreras, escuelas, brindando esto. Y vos me preguntás el origen de un síntoma, yo te tengo que decir, mirá, el síntoma es multicausal. Si vos me decís, ¿pero es hereditario o es emocional? Digo, y mirá, tiene un componente hereditario, pero hay algo emocional. Sí, pero es esto de que viene de mi tía, ¿es verdad o no es verdad? Y mirá, no te... La verdad que no sé. Claro, y cuanto vos más sabés, más descubrís lo que no sabés. Claro. De que tu saber es muy finito. La verdad de tu saber es finita. Ahora, eso no garpa. Eso no gusta. Claro. Eso no brinda seguridad al otro que quiere que vos funciones como un poco un rey mago que le solucione la cosa. ¿Qué es lo que le pasa a ese? La paradoja del sabelotudo es que produce inseguridad en aquel que sí tiene un saber, lo que pasa es que su saber es parcial. No es un saber exagerado, no es un saber masivo. Entonces aparece esto como reflejo, como contracara, que es el síndrome del impostor en aquel que sí se encuentra haciéndose algún recorrido de un conocimiento con otras bases. Porque finalmente el saber todo el tiempo te confronta con una experiencia de finitud. Y para esto basta cualquiera que se crea un experto que hable un ratito con ChatGPT y vas a ver automáticamente tus limitaciones. Decís, bueno, lo que yo sé es un pedacito, después hay un montón de otras cosas. Y cuanto más sabés, más te das cuenta de lo que no sabés. Y la invitación quizás es a dudar un poco, ¿no? Cuando hay una verdad tan simple, tan revelada, tan contundente para fenómenos que son quizás un poquito más difíciles de simplificar, bueno, permitirnos dudar de qué se está jugando ahí. Antes el saber y el conocimiento estaba instituido en ciertos lugares que tenían legitimidad, con toda la complejidad que eso también tenía, ¿no? Porque podemos pensar que, bueno, el saber y el conocimiento estaba instituido en el médico, en el maestro, en el cura, en el militar. Cada área tenía su experto y eso era el conocimiento y ahí estaban las bases. Después, dentro de cada una de esas dimensiones, bueno, sucedieron también sus estragos, ¿no? Y empezamos a
buscar corrernos de esos instituidos cristalizados para pasar a ser, bueno, una de las generaciones que se encuentra con esa liquidez institucional, con ese saber ya no tan constituido. Entonces, frente a eso hay algo que quedó liberado, Sí, ¿no? Hoy no tenemos esa refe y en algún punto el reflejo parece ser volver a querer buscarlo, ¿no? Entonces, es difícil, sí, pero poder encontrar el valor en esa incertidumbre, en ese vacío, en ese no saber. Hoy hay un imperativo de opinar. Tenés que decir qué pensás y por ahí no lo pensaste, pero lo importante es que opines y que digas algo. Está prohibido no saber. Está prohibido no saber. ¿Viste? Pareciera que tenés que saber de todo el tiempo. Y si no, quedás afuera. No hay tiempo de reflexión, no hay tiempo para la pausa, para mantener abierta una interrogante. Bueno, exploremos la pregunta. ¿Vieron? Esto que son cuestiones que en los espacios de terapia todavía se resiste mucho con esto. Bueno, dejemos acá, quedémonos con esto. Quizás esté bueno eso que te preguntaste más que la respuesta que estés pudiendo pensar. Y si esos procesos se obturan con estas pseudoverdades, ¿no? Con estas exageraciones imaginarias, bueno, también ahí hay algo que nos termina operando en un lugar de dependencia hacia eso. El ecosistema que produce al sabelotudo es el mismo ecosistema que castiga el acto de dudar, en donde no está permitido no saber, ¿no? Y lo que se premia es la economía de un saber de superficie, ¿no? Y esta impostura de saber, entonces, podemos empezar a pensarla, e identificarla como algo sintomático, ¿sí? Ubicarlo como un síntoma, como algo que funciona, como funcionan los síntomas, como una respuesta a un problema que no estamos pudiendo abordar, que quizás tenga que ver con ese vacío, en donde tenemos que ver qué creamos y qué hacemos con él. Con lo cual, vengo a proponerles atreverse al no sé, adentrarse en las preguntas, a sostener abiertas las interrogantes, porque quizás, ¿quién te dice que dudar sea también una parte de nuestra salud mental?